Así que estén bien atentos. Los necesito muy, muy atentos hoy porque va a ser un tema, como les digo, un tema denso, ¿sí? Un tema medio pesado y un tema pues bien importante para su examen de admisión porque ya saben que les hacen un montón de preguntas sobre células, sobre mecanismos de inmunidad, sobre estas cuestiones, pues, ¿sale? Entonces, chicos, ya saben que la presentación que están viendo ahorita en su pantalla la van a tener en su grupo, ¿sí? Ahorita les paso el enlace otra vez para los que no lo tengan y se vayan uniendo. Lo van a tener. Entonces, ahorita no estén haciendo el apunte, no quiero que vayan a andar transcribiendo este, no quiero que vayan a andar transcribiendo lo que está en la pantalla. Eso lo van a tener después para que hagan su apunte después. Ahorita, ¿de qué se trata la clase, chicos? De que me pongan atención, ¿sí? Que me escuchen, que escuchen lo que les estoy diciendo y que lo comprendan. Entonces, si sienten que hay algo que está fallando, que no me están entendiendo bien, pregunten, ¿sí? Hagan sus preguntas luego, luego. Ya saben que hago lo posible por leerlas, a veces se me van algunas, pero pues hago lo posible por leerlas. Entonces, nada de apuntes ahorita, muchachos, solo pónganme atención y ya el apunte lo hacen después. Ya saben que esto lo van a tener en su grupo más tarde. Bueno, inmunología, chicos, se va a encargar del estudio de los mecanismos de inmunidad, ¿sí? O sea, cómo nos defendemos ante un agente ajeno, un agente extraño, ¿sí? Y bueno, pues precisamente aquí está la definición, ¿no? Inmunidad significa protección, ¿sí? Protección contra una enfermedad. Pero esta protección la vamos a ver más precisamente contra enfermedades infecciosas, ¿sí? Ya en nuestra clase de salud pública vimos que enfermedades infecciosas eran causadas por agentes de qué tipo, chicos? ¿Qué tipo de agentes eran infecciosos? A ver, ¿quién me recuerda? ¿Quiénes eran infecciosos? Es biológicos, exactamente. Muy bien. Entonces, pues vamos a estar hablando de inmunidad, de protección contra agentes biológicos, agentes infecciosos, es decir, virus, bacterias, hongos o parásitos. Sobre todo los primeros dos, ¿sí? Virus y bacterias. Sobre todo los primeros dos, porque esos tienen una estructura muy definida, muy definida, muy variable, sí, pero muy definida. Entonces, pues vamos a ver que nuestros mecanismos de inmunidad se han adaptado precisamente a esas. Bueno, entonces estos mecanismos de inmunidad van a estar a cargo desde órganos, ¿sí? Hasta tejidos o incluso células o simplemente moléculas, ¿sí? Vamos a ver que estas funciones, estas responsabilidades van desde un órgano completo, ¿sí? Ahorita vamos a platicar cuál, hasta una simple molécula, ¿sí? Vamos a ver mecanismos de inmunidad hasta moleculares, ¿sale? Entonces vamos a ver que todos estos órganos, tejidos, células y moléculas actúan en conjunto, pues precisamente para enfrentar algún agente infeccioso, algún agente biológico, ¿sí? O incluso un cuerpo extraño también, no solamente un agente infeccioso, ¿verdad? Principalmente agentes infecciosos, pero también cuerpos extraños. Ahorita lo vamos a ir platicando, chicos. Bueno, entonces, en función de los mecanismos que nosotros vayamos desarrollando a lo largo de nuestra vida, vamos a clasificar a los mecanismos de inmunidad como inmunidad innata o inmunidad adquirida. Sí, ahorita vamos a ir platicando sobre eso. Bueno, entonces, antes, chicos, de siquiera empezar con esto de inmunidad innata e inmunidad adquirida, quiero platicarles de un montón de términos que vamos a estar utilizando durante esta clase. O sea, ni siquiera vamos a hablar ahorita todavía de inmunidad innata o adquirida. Esta primera parte de la clase va a tratar sobre más bien una introducción, ¿sí? Ya más al ratito que entendamos todo lo que vamos a platicar ahorita, pues entonces sí. Pero ahorita va a ser solamente una introducción. Todo lo que vamos a ver de aquí hasta que les diga, ahora sí, ya esto es mecanismo de inmunidad, innata o adquirida, va a ser nada más una introducción. Todo lo que vamos a ver ahorita es nada más para que entiendan todo lo que vamos a estar platicando cuando entremos a estos mecanismos. Y bueno, pues vamos a estar hablando muchísimo de antígenos. Me van a estar escuchando decir el término antígenos muchísimo. Incluso muchos de los que están ya
No sé, piensen, por ejemplo, en tejidos, ¿no? Que estamos viendo histología. Me han escuchado decir, pues es que los macrófagos tienen una función de presentación de antígenos, ¿no? O los tejidos linfáticos tienen función de presentación de antígenos. Me han estado escuchando utilizar ese término. Entonces vamos a definir qué es un antígeno aquí y cómo nosotros podemos definir a una sustancia bueno, sí, a una sustancia. ¿Sí? A ver, entonces, atentos. Los antígenos son compuestos de diversa naturaleza química. Ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Con esto me refiero a que pueden ser proteínas, pueden ser lípidos, pueden ser carbohidratos o pueden ser la combinación de varios, ¿sí? Entonces, compuestos de diversa naturaleza química, o sea, diferentes tipos de biomoléculas. Y aquí viene algo bien importante, ojo, provenientes del medio, o sea, algo que se encuentra en mi entorno, ¿sí? Como decíamos hace ratito, una bacteria, un agente infeccioso, ¿no? O también un cuerpo extraño, como una partícula de polvo, ¿sí? O una partícula de polen, o no sé, un fragmento de algún objeto que me causa una lesión, ¿no? Algo que viene de fuera, o también algo que es propio, algo que es mío, ¿sí? Generado por mi propio organismo, porque, o sea, nosotros mantenemos una homeostasis corporal, ¿verdad? Todos nuestros procesos fisiológicos están en constante equilibrio gracias a la regulación molecular de todos nuestros procesos, ¿sí? Pero hay veces que esas regulaciones fallan y nos salimos del estado fisiológico, ¿no? Entonces decimos que entramos a una patología. Entonces, a veces el estado patológico puede causar variaciones moleculares en nuestros tejidos o en nuestras células que pues los van a convertir en antígenos. Entonces mi propio cuerpo a veces puede servir como un antígeno, ¿sale? A ver chicos, me preguntan por acá, innata y adquirida, ¿es lo mismo que humoral y celular? No, no. Ahorita vamos a platicar sobre esos dos mecanismos, los que les decía, inmunidad innata e inmunidad adquirida. Y vamos a ver que tanto la inmunidad innata como la adquirida tienen mecanismos humorales y celulares. ¿Sí? Ahorita lo vamos a ir explicando. Ustedes tranquilos. ¿Sí? Yo ahorita les explico qué significan esos términos. Que se explican solos, pues, pero se los ejemplifico un poquito para que se entienda mejor. Bueno, entonces, pues, antígenos, compuestos, o sea, moléculas, pues, ¿sí? Moléculas de diversa naturaleza química, diferentes, pues, tipos de biomoléculas que pueden venir del entorno, o sea, pueden ser ajenos a mí o pueden ser míos también. O sea, el cuerpo también puede servir como un antígeno, ¿sí? O alguna parte, pues, de mi cuerpo. Bueno, entonces, estos compuestos serán capaces de inducir una respuesta inmunológica, ¿sí? Y si se acuerdan de los factores biológicos, de los agentes biológicos, decíamos que una característica de estos es que podían ser inmunogénicos, ¿sí? ¿Se acuerdan de inmunogenicidad? ¿Qué era eso de la inmunogenicidad? Pues precisamente la capacidad de inducir una respuesta inmunológica. Entonces decimos que los antígenos son inmunógenos, ¿sí? Que los antígenos son inmunógenos. O sea, yo puedo decirle a este virus que estamos viendo acá abajo, ¿no? Este es un antígeno, sí. ¿Es inmunógeno? También, ¿sí? Y aquí podríamos confundirnos un poco, ¿no? Pero para clasificar a un inmunógeno exactamente como un antígeno, ¿sí? Exactamente como un antígeno, le vamos a dar la característica de que es capaz de reaccionar con un anticuerpo, ¿sí? O sea, escúchenme, un inmunógeno es eso, lo que sea capaz de inducir una respuesta inmunológica, ¿sí? Cualquier compuesto, cualquier molécula capaz de inducir una respuesta inmunológica es un inmunógeno, ¿sí? Ahora, si este inmunógeno es capaz de reaccionar con un anticuerpo, ¿sí? A ver, otra vez lo voy a decir de nuevo. Cualquier sustancia, cualquier compuesto que induce una respuesta inmunológica es un inmunógeno, ¿sí? Ya está claro eso, ¿no? Si ese inmunógeno es capaz de reaccionar con un anticuerpo, ¿me escucharon? Si el inmunógeno
es capaz de reaccionar con un anticuerpo, le llamamos antígeno, ¿sí? O sea, pues la capacidad de reaccionar con anticuerpos es la antigenicidad, ¿sale? Entonces, estos inmunógenos los llamamos antígenos, ¿de acuerdo? A ver, me preguntan por acá, ¿el cáncer puede ser un antígeno propio? Exactamente, las células tumorales expresan ciertos marcadores de membrana que nuestro cuerpo no reconoce y entonces se convierte en un antígeno, ¿sí? Entonces, ¿no todos los antígenos son inmunógenos? Exactamente, porque vamos a ver que hay antígenos, esto se pone un poco confuso, ¿eh? Hay antígenos que no necesariamente van a causar la respuesta inmunológica, pero sí que pueden reaccionar con un anticuerpo, ¿sí? Entonces ahí hay que conocer la diferencia entre inmunógeno y antígeno. Pero chicos, les soy sincero, en inmunología, cualquier inmunólogo, cualquier doctor en inmunología que ustedes conozcan, no va a andar diferenciando entre inmunógeno y antígeno, se los prometo. Entonces, ustedes tómenlo como un conjunto, ¿sí? Un inmunógeno, un antígeno, lo vamos a nombrar como sea, ¿sale? Entonces, ¿no todos son buenos? No, no son buenos. No son buenos, porque una respuesta inmunológica es una respuesta de defensa ante algo que nos está causando un daño, ¿sí? Pues no, no son buenos. Entonces, un antígeno es como un virus. Podríamos decir más bien que un virus tiene antígenos. Ahorita lo vamos a platicar, ¿sí? Vamos de hecho acá, a ver. Fíjense, aquí les estoy poniendo el famoso coronavirus, causó una pandemia a nivel mundial hace un par de años, y pues esta es su estructura, ¿sí? Vean que este virus en su interior, ahorita nada más estamos viendo su cápside, ¿sí? Perdón, su envoltura, ¿sí? Estamos viendo solamente su envoltura. Entonces, en esta envoltura nosotros encontramos algunas proteínas que se expresan, ¿sí? Tenemos las proteínas E, S y M, de entre las cuales la más importante es esta proteína S, la famosa proteína Spike, ¿sí? O a la que se le llama espícula. Esta proteína se le denomina también Spike por su nombre en inglés, o en español se le prefiere el nombre de espícula, Spike o espícula, ¿sí? Y fíjense que esta proteína es pues precisamente el inmunógeno o el antígeno de este virus, ¿sí? Que dijimos que era bueno, vamos a utilizar el término antígeno para el resto de esta clase, ¿sí? Ya saben a qué me refiero. Entonces, el virus es el microorganismo, ¿sí? El virus es la partícula, pero la proteína de superficie es la que va a servir como un antígeno, ¿sí? Esta proteína, no todo el virus, ¿sí? Esta proteína específicamente es la que va a servir como un antígeno, es la que va a inducir una respuesta inmunológica, ¿sí? Esta proteína de superficie. Y es a donde se van a adherir nuestros anticuerpos, ¿sí? O sea, una vez reconocida esta proteína S, esta proteína Spike, esta espícula, nuestro sistema inmunológico va a producir un anticuerpo capaz de reaccionar con esta proteína y neutralizar por completo a este virus, ¿sí? Entonces, ese sitio donde el anticuerpo va a actuar, ese sitio que nuestro anticuerpo o que nuestro sistema inmunológico en general va a reconocer como un cuerpo extraño, es lo que se denomina epítopo o epítope, ¿sí? O el determinante antigénico, pues, ¿sí? Entonces, la proteína con capacidades antigénicas, otra vez, la proteína capaz de reaccionar con un anticuerpo es el epítopo o el determinante antigénico. Vamos a ver que cada microorganismo, por ejemplo, tiene su propio determinante antigénico. Por ejemplo, las bacterias gram positivas, ¿no? Tienen a los ácidos lipoteitoicos como determinante antigénico. Ya en nuestras próximas clases vamos a ver microbiología y van a ver qué es eso. Las gram negativas tienen a los lipopolisacáridos, los hongos tienen a los peptidoglucanos, los virus a las proteínas de superficie y así pues, ¿sí? Cada microorganismo tiene su propio determinante antigénico, su propio epítopo, su propio lugar que va a ser reconocido por un anticuerpo, que lo convierte en un antígeno. ¿Vamos bien, chicos? ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí.
Ok, me preguntan por acá. ¿Se puede repetir la relación de antígeno y anticuerpo? Perdón, de antígeno e inmunógeno? Sí, a ver, rapidísimo. Dijimos que un inmunógeno es cualquier compuesto capaz de inducir la respuesta inmunológica. Listo. Si este inmunógeno es capaz de reaccionar con un anticuerpo, es un antígeno, pero no todos los antígenos producen una respuesta inmunológica. Yo sé que es confuso, chicos, yo sé que es así hasta como contradictorio, ¿no? Pero lo vamos a ir viendo más adelante. Sí, vamos a ver qué es lo que en nuestro cuerpo, porque ahorita estamos hablando de los agentes que causan la respuesta, qué es lo que dentro de nuestro cuerpo induce esta respuesta. Entonces, inmunógeno, cualquier molécula capaz de inducir una respuesta inmunológica. Antígeno es un inmunógeno que reacciona con un anticuerpo. Ahora, ¿los inmunógenos reaccionan con anticuerpos? No, solo los antígenos. ¿Los antígenos en todos los casos inducen una respuesta inmunológica? No. Entonces hay que poner atención ahí. Ahorita vamos a ir concretando todo esto cuando veamos la respuesta inmune. ¿Solo la spike es antígeno? No, no, no solo la spike, también puede ser la proteína E o la proteína de envoltura o la proteína M, que es marcadora. ¿Sí? Entonces también pueden ser esta, pero el antígeno más antigénico, por así decirlo, es la S. ¿Sí? Ahorita vamos a ver cómo es eso. Bueno, a ver, ¿qué pasa si no tienen un determinante antigénico? Bueno, pues no los vamos a reconocer. ¿Sí? No lo vamos a reconocer como algo ajeno y no vamos a desencadenar una respuesta inmunológica. A ver, básicamente la inmunogenicidad es si se activa la alarma y la antigenicidad es qué tan fácil de que lo encuentren. Algo así, está bastante bien, muy bien. Eso es correcto. Me gustó esa forma de relacionar. ¿Qué era el epítopo? El lugar en donde se va a pegar el anticuerpo, ¿sí? O sea, el sitio del antígeno que va a ser reconocido por un anticuerpo, ¿sí? Esto que estoy dibujando así como una llave es el anticuerpo. Ya al ratito van a ver por qué lo dibujo así. Entonces, el inmunógeno y el anticuerpo no se pueden juntar, no es común, ¿sí? No es común que un simple inmunógeno tenga su anticuerpo específico, ¿sí? ¿Qué significa la M en la proteína? Marcadora, ¿sí? Ok, bueno, entonces chicos, pues ahí está, esto es lo que vamos a estar platicando. Yo voy a estar mencionando muchísimo el término antígeno, ¿sí? Cuando yo diga antígeno, ustedes ya saben que es un inmunógeno capaz de reaccionar con un anticuerpo, ¿de acuerdo? Ok, vamos a seguirle, pues, chicos. Dijimos que estos antígenos podían ser de diferente naturaleza química, ¿sí? De diferente naturaleza química. O sea, pues pueden ser diferentes biomoléculas. ¿Cuáles? Pues cualquiera, ¿sí? Ya saben que las biomoléculas son proteínas, carbohidratos, lípidos y ácidos nucleicos. Ya se las saben. Pero aquí los más antigénicos, o sea, pues los que tienen la mayor capacidad de reaccionar con un anticuerpo son las proteínas, ¿sí? Estos son los más antigénicos y los más inmunogénicos. A ver, ¿escucharon lo que dije? Las proteínas son las más antigénicas, o sea que tienen su mayor capacidad de reaccionar con un anticuerpo. Y también son las más inmunogénicas, o sea, las que tienen mayor capacidad de producir una respuesta inmunológica, las proteínas, ¿sí? Estas son las más inmunogénicas, porque vamos a ver que por sí solas, ¿sí? Por sí solas ya pueden ser inmunogénicas y antigénicas, las dos, ¿sí? Estas son las más antigénicas. Chicos, ustedes saben que las proteínas tienen cuatro tipos de estructura, ¿verdad? La estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Entonces, esas estructuras, chicos, les dan una variabilidad muy, muy amplia. O sea, una proteína puede tener su estructura secundaria, o sea, pues puede ser hélice o puede ser lámina, pero se pueden plegar y se puede convertir en una proteína globular o una fibrosa. O luego se pueden pegar varias globulares o varias fibrosas, ¿sí? Entonces van a estar cambiando mucho su estructura. Por eso decimos que las proteínas son tan antigénicas, ¿sí? Tienen una gran capacidad de reaccionar con múltiples anticuerpos. ¿Por qué? Porque las proteínas poseen múltiples epítopos, ¿sí? A ver, en un momentito.
Entonces, pues chicos, las proteínas son las más inmunogénicas, o sea, las que tienen la mayor capacidad de desencadenar la respuesta inmunológica, pero también son las más antigénicas, las que tienen la mayor capacidad de reaccionar con anticuerpos. ¿Por qué? Pues por las variaciones estructurales que tienen, ¿sí? Ya saben que las proteínas pueden ser primarias, secundarias y terciarias, ¿sale? Ya ven por qué les dije que deberían tener bien firmes sus bases de biomoléculas, de biología molecular. Esto es algo que platicamos desde nuestra primera clase eh, del curso, ¿no? ¿A poco no fue el primer tema que vieron? Bueno, entonces, proteínas. Luego, de las proteínas, los que siguen en cuanto a inmunogenicidad, o sea, las que tienen una capacidad también más o menos grande de producir una respuesta inmunológica son los carbohidratos, pero no por sí solos. O sea, un carbohidrato, un oligosacárido de membrana, por ejemplo, no es capaz de producir la respuesta inmunológica por sí solo. Un carbohidrato solito, no. Tienen que estar pegados a otra biomolécula. Miren, glucolípidos, o sea, un carbohidrato y un lípido, ¿sí? Por ejemplo, los de los fosfolípidos de membrana. O glucoproteínas, de las proteínas transmembranales de la membrana de las células, ¿sí? Entonces, un carbohidrato por sí solo no es capaz, no es capaz de producir la respuesta inmunológica, pero pegado a un lípido o pegado a una proteína, pues sí, ¿sí? Por ejemplo, miren, les decía, de las gram negativas, los polisacáridos, ¿sí? De los hongos, perdón, de los hongos, la quitina, ¿sí? La quitina de la pared celular y así pues. Entonces un carbohidrato por sí solo pues, no es inmunogénico, pero pegado a una proteína o a un lípido sí que tendrá una, una capacidad inmunogénica y antigénica importante. Los lípidos, pues en realidad no son inmunogénicos, ¿sí? Pero igual que los carbohidratos, unidos a proteínas, sí van a formar alguna estructura antigénica, ¿no? Algún epítopo. Y los últimos son los ácidos nucleicos. De hecho, no es común que un ácido nucleico, quiero decir ADN o ARN, sirvan como inmunogénicos o como antigénicos, pero hay evidencia que demuestra que sí lo son. ¿Por qué? Pues porque hemos encontrado anticuerpos anti-ADN, ¿sí? O anti-ARN, sobre todo en los virus, ¿sí? Entonces, pues no sabemos por qué los ácidos nucleicos son antigénicos ni cómo sería su epítopo, pero pues como les digo, hay evidencia de que sí, sí son inmunogénicos porque hemos encontrado anticuerpos anti-ADN, los famosos anticuerpos mononucleares, perdón, monoclonales, ¿sí? Pero bueno, ya eso lo van a ir platicando cuando vayan viendo clases más avanzadas de inmunología, ya que están en la facultad. Ok, bien chicos, entonces, ¿qué es un antígeno? Un inmunógeno capaz de reaccionar con un anticuerpo. ¿Qué pueden ser estos antígenos? Proteínas, carbohidratos, lípidos y ácidos nucleicos. ¿Sí? Bueno, ahora chicos, les estoy hablando, fíjense, vamos a regresarnos otra vez acá con esto del virus, ¿no? Les estoy hablando de antígenos y les estoy hablando de antígenos presentes, por ejemplo, en virus, bacterias, hongos o parásitos, ¿sí? Les quiero decir que no toda la bacteria será el antígeno, ¿sí? Vamos a estar hablando de mecanismos moleculares, o sea, una bacteria sí, sí, va a ser reconocida como un cuerpo extraño, pero no porque sea una bacteria, sino porque tiene componentes moleculares que van a ser o bueno, mejor dicho, que no van a ser reconocidos y que tienen que ser neutralizados. Entonces, ¿toda la bacteria es el antígeno? No, son sus biomoléculas de superficie, ¿sí? Quiero decir, las de la pared celular o las de la membrana plasmática. ¿Es todo el virus el antígeno? No, son sus proteínas de superficie. ¿Es todo el hongo el antígeno? No, es su pared celular de quitina, ¿sí? Entonces, chicos, estoy hablando de mecanismos de inmunidad a nivel molecular, ¿sí? Son moléculas las que van a estar mediando estos mecanismos, ¿sí? No es toda la bacteria, ¿sí? Y tampoco soy todo yo. O sea, no me voy a meter a mis tejidos a darle de golpes a una bacteria, ¿verdad? No, van a ser mis células. Y ni siquiera las células, ¿sí? Ni siquiera las células. Van a ser las moléculas que producen mis células. O bueno, en algunos casos sí, ¿no? Y fíjense, ya les estoy hablando de mecanismos humorales y celulares, ¿sí? Indirectamente. Bueno, chicos, entonces ahí está.
Vamos a hablar, acuérdense muchachos, acuérdense, ¿ya estoy viendo inmunidad innata? No, ¿verdad? Estoy apenas haciendo una pequeña introducción. No estoy viendo ni inmunidad innata, ni inmunidad celular, ni estoy viendo inmunidad adquirida, ni estoy viendo inmunidad humoral. No, apenas esto es una introducción. Am, ¿Se puede subir este archivo ya editado a Telegram? ¿Ya editado? O sea, así con las anotaciones que les estoy poniendo. O sea, como esto que dibujo con el lapicito. Sí, porque no, ¿eh? Esto que dibujo con el lapicito no se queda, solo la presentación. De todos modos, me están escuchando, saben cuál es la cuestión más importante de cada punto. Sí. Eh, Todo esto lo aprendí vendiendo. Sí, todo esto lo aprendí mientras vendía Bonais en los cruceros. Algo similar pasa con la sangre que no es compatible. Exactamente, ahorita vamos a platicar de eso de la sangre. Sí, porque recuerden que lo que determina nuestro grupo sanguíneo, o ABO, son los antígenos de membrana de los eritrocitos. Los linfocitos T y B son, no, ahorita no hablen de cosas que no sabemos, ¿sí? Yo ni siquiera he hablado del linfocito T o B y ni siquiera les he explicado de inmunidad celular o humoral. Ahorita olvídense de esos términos, ahorita escúchenme lo que estoy hablando aquí y al ratito va a ir quedando todo eso. Bueno, a ver, entonces, recuerden que estamos nada más haciendo una introducción. Vamos a hablar ahora del complejo mayor de histocompatibilidad. A ver, atentos aquí, ¿eh? Vamos a aplicar otra vez cuestiones moleculares, ¿sí? Escúchenme. Mm, el complejo mayor de histocompatibilidad es un grupo de genes, ¿sí? Escúchenme, genes, un grupo de genes. O sea, ¿qué son genes, chicos? Pedacitos de ADN, ¿verdad? Pedacitos de ADN que codifican para la síntesis de una proteína, ¿sí? Entonces, el complejo mayor de histocompatibilidad es un conjunto de genes, ¿sí? Son genes que codifican para la síntesis de una proteína, ¿de acuerdo? Entonces, este complejo mayor de histocompatibilidad, o MHC, por sus siglas en inglés, mm, son genes, pero finalmente en la superficie de nuestras células se van a expresar como proteínas, ¿de acuerdo? Entonces, son genes, pero forman proteínas que se encuentran en la superficie de nuestra membrana. Entonces, vamos a encontrar tres tipos de genes, ¿sí? El complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Atentos aquí, ¿eh? Esto es importante. Los, o bueno, las proteínas ahora sí, ¿eh? Acuérdense, genes se codifican para proteínas. Las proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad van a producir a nuestras proteínas marcadoras, ¿sí? De nuestras células. O sea, este complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1 se encuentra en la superficie, en la membrana, pues, de todas nuestras células nucleadas, ¿sí? O sea, pues, son marcadores de membrana de absolutamente todas nuestras células, ¿sí? Bueno, con un par de excepciones. Fíjense lo que les estoy diciendo, células nucleadas, ¿sí? Pero por ahí hay algunas células que no tienen núcleo, como los eritrocitos, ¿verdad? Y en las neuronas también tampoco vamos a ver que se expresa este complejo mayor de histocompatibilidad. Entonces, se encuentra en todas nuestras células, con estas dos excepciones. Ya luego vamos a ver por qué son estas dos excepciones. Pero bueno, el complejo mayor de histocompatibilidad, como les digo, son proteínas de superficie que se expresan para marcar a nuestras células como propias, ¿sí? Marcan a mis células como propias, ¿sí? O sea, las reconocen como algo que es mío, ¿de acuerdo? Entonces, todo lo que tenga en su superficie, todo lo que tenga en su membrana, mi complejo mayor de histocompatibilidad, pues es mío, es propio, ¿sí? Lo que no lo tenga, no es mío, es algo ajeno, ¿sí? Y hay que neutralizarlo. Es como una identificación, exactamente, véanlo así, ¿sí? Véanlo así. Yo, por ejemplo, mi cuerpo es un país, todo mi cuerpo es un país, ¿no? Entonces, todos los pobladores de mi cuerpo, o sea, todas mis células deben tener su identificación, ¿sí? Como nosotros tenemos nuestra credencial para votar y eso, ¿sí? Entonces, yo también, perdón, mis células también tienen
su propia identificación. ¿Qué es su identificación? El complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1, ¿sí? Entonces, ¿qué es el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1? Es el conjunto de proteínas que marcan a mis células como propias, ¿sí? Que marcan a mis células como propias. Entonces, chicos, ¿cuál es la función del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1? Discernir lo propio de lo ajeno, ¿sí? Mi cuerpo es capaz de diferenciar lo que es mío de lo que de lo que no es mío. ¿Cómo lo hace? Ah, bueno, si en su superficie tiene el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1, ok, es mío. Si no lo tiene, no lo es, ¿sí? Entonces habrá que neutralizarlo, hay que destruirlo, ¿sí? Ok, ¿se entendió, chicos? Complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 es la identificación de mis células, lo que lo marca como propias, ¿sí? Si no las tiene, no es mío y hay que destruirlo. Por ejemplo, una bacteria que entra por una lesión, ¿tendrá el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1? O sea, ¿tiene mis genes? No, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer entonces con esas bacterias? Las destruimos, ¿sí? Todo lo que no tenga complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1 en su superficie, lo vamos a neutralizar, ¿sale? Entonces, otra vez, ¿cuál es la función del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1? Discernir de lo propio y de lo ajeno, ¿sí? O también de lo propio fisiológico y lo propio patológico, ¿sí? O sea, pues lo que es mío que está sano y lo mío que está enfermo, como hablábamos hace ratito, ¿no? Porque hay algunas células, por ejemplo, algunas células que se brincan alguna regulación del ciclo celular, ¿no? Vamos a pensar que se brincan la regulación G2M y tienen un daño a su material genético, o tienen cromosomas de más o cromosomas de menos. Bueno, ese tipo de células son detectadas por un gen que se llama, no me hagan caso a esto, no se lo tienen que aprender. Son detectadas por un gen que se llama P53. Y ese P53, ¿qué creen que hace? Retira el complejo mayor de compatibilidad. Y entonces entonces esas células que se brincaron una regulación del ciclo celular, ¿sí? Son detectadas por los linfocitos T, los linfocitos natural killer, los macrófagos y son neutralizadas, ¿sale? Entonces, pues sí, difiere lo propio, diferencia, perdón, lo propio de lo ajeno, pero también lo propio fisiológico de lo propio patológico, ¿sí? O sea, lo mío sano de lo mío enfermo. También es capaz de diferenciar eso nuestro sistema inmunológico. Bueno, a ver, ¿los tres complejos tienen funciones diferentes? Sí, ya vimos cuál es la función del primero. Marcar a lo mío como propio. Lo que no es mío lo destruyo. ¿Sí? Lo que no tiene complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 lo destruyo. Entonces, ¿se puede decir que el complejo mayor de histocompatibilidad es una proteína que tenemos en las células? Exactamente, es una proteína que tenemos en las células. Acuérdate, son proteínas de membrana, ¿sí? Yo creo que ustedes recuerdan que una membrana es una doble capa de fosfolípidos, ¿verdad? Pero entre esos fosfolípidos nosotros tenemos también proteínas y glucoproteínas, ¿verdad? Entonces, por aquí voy a tener a las glucoproteínas del complejo mayor de histocompatibilidad que me van a marcar como yo, ¿sí? Algo que es mío. Entonces, estas proteínas de membrana, acuérdense que están en la superficie, son el complejo mayor de histocompatibilidad, o el MHC, pues, por sus siglas en inglés, de tipo 1. ¿Sale? Ok, listo. MHC no era un gen. Pues, ¿qué les dije, chicos? Son genes, sí, pero acuérdate que la función final de un gen es producir una proteína, ¿sí? No me están escuchando. Un gen, sí, los genes del complejo mayor de histocompatibilidad son genes, sí, pero ¿cuál es la función de un gen? A ver, acuérdense, un gen contiene ADN, ¿verdad? ADN. Entonces, este ADN se copia a ARN mensajero. El ARN mensajero se va al retículo endoplásmico rugoso, donde están los ribosomas hechos de ARN ribosomal. Entonces estos dos se complementan y hacen un proceso que se llama traducción, ¿sí? ¿Y en qué termina la traducción?
en una proteína, ¿sí? Entonces, sí, sí, los genes, perdón, el complejo mayor de histocompatibilidad son genes, ¿verdad? Pero estos genes terminan produciendo una proteína, y en este caso son proteínas de superficie, proteínas de membrana, ¿de acuerdo? De hecho, grábense esto que estoy diciendo, ¿sí? Si no se acordaban, grábense esto porque también vamos a hablar al rato de enzimas, ¿sí? Les voy a hablar de muchísimo, muchísimo de enzimas. ¿Y qué son las enzimas, muchachos? ¿Qué son las enzimas? ¿Quién me dice qué son las enzimas? Proteínas, ¿verdad? Son proteínas. Y entonces, ¿de dónde vienen las enzimas? ¿De dónde vienen las enzimas que están en mis células? Pues de los genes, ¿no? O les voy a hablar, por ejemplo, de las proteínas proinflamatorias, ¿no? Que tienen, por ejemplo, los mastocitos, ¿sí? Esas hormonas proinflamatorias. ¿De dónde vendrán esas proteínas? De nuestros genes, ¿sí? O vamos a hablar de anticuerpos, ¿sí? ¿De dónde vienen esos anticuerpos? De nuestros genes, ¿de acuerdo? Entonces, pues sí, el complejo mayor de histocompatibilidad es un gen, pero termina formando una proteína, ¿sale? Y de hecho, la gran mayoría de las proteínas que vamos a platicar hoy eran genes que codificaron para la síntesis de una proteína, ¿sale? Bueno, ok. Ah, te habías perdido. Sí, les digo, va a ser un tema medio denso, ¿sí? Fíjense todo lo que hemos platicado y ni siquiera vamos a la mitad de la introducción, ¿sí? Bueno, ahí va. Entonces, complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2, ¿sí? Este complejo mayor de histocompatibilidad también se llama Sistema de Antígenos Leucocitarios Humanos, o HLA, por sus siglas en inglés, ¿sí? De tipo 2. Entonces, este lo vamos a encontrar sobre todo en las células inmunológicas, ¿sí? Acuérdense, miren, el de tipo 1 es como nuestra identificación, ¿sí? Nuestra credencial para votar. Pero el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2 lo expresan solamente células inmunológicas, ¿sí? Solo células inmunológicas. Linfocitos B, linfocitos T, macrófagos, neutrófilos, eosinófilos, células dendríticas, natural killer, etcétera, 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 ¿no? Solo células inmunológicas. Entonces, vamos a verlo de esta forma. Esto es nuestra credencial para votar, que todas nuestras células tienen, ¿sí? Que todas mis células, que todas las células propias tienen. Esta, el complejo mayor de histocompatibilidad, véanlo como la placa de policía, ¿sí? Que solo los policías del sistema inmunológico tienen. O sea, esta la tenemos todos, ¿no? Pero esta la tienen solo las células inmunológicas. Y entonces estas células inmunológicas son las que van a andar recorriendo a todos nuestros tejidos para comprobar, ¿sí? Van a andar ahí revisando a nuestras otras células que sí tengan el complejo mayor de histocompatibilidad, ¿sí? El complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2 es entonces un receptor para este tipo 1, ¿sí? Si el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2 detecta a algo que no tiene al de tipo 1, ¿qué va a pasar? Pues la va a neutralizar, ¿sí? Si no lo tiene, acuérdense, si no hay complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, no es mío. Y si no es mío, hay que destruirlo, ¿sí? Habrá que neutralizarlo, ¿de acuerdo? Entonces, pues, este es como la placa de policía, ¿sí? Este te da el derecho de andar revisando a las demás células para comprobar que sí tenga su identificación. Si no la tiene, pues le dan cuello, ¿sí? Habrá que neutralizarlas por algún mecanismo de inmunidad. Bueno, ahí está. Y los últimos, los de tipo 3, bueno, estos ya no van a ser receptores ni marcadores de membrana, ¿sí? Estos más bien van a ser proteínas solubles. ¿Qué es eso de proteínas solubles? Bueno, pues las que andan ahí flotando en el plasma, ¿sí? Las que andan en la matriz extracelular, las que andan en el plasma sanguíneo, ¿sí? Y estas pues van a codificar, por ejemplo, para las proteínas del complemento. Ahorita vamos a ver qué es eso del complemento. Para las citocinas, para factores quimiotácticos, para proteínas supresoras, para proteínas reguladoras, para hematopoyéticas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, fíjense, tipo 1 y tipo 2 son marcadores y receptores de membrana. Los de tipo 3, pues ya nada más van a ser proteínas que no están pegadas a las células, ¿sí? Que no están pegadas a las células.
¿De acuerdo? Entonces estas van a ser proteínas solubles, o sea, proteínas que están en la matriz extracelular de nuestras células. Ya saben qué es la matriz extracelular, ¿no? Bueno, ahí está. Me preguntan por acá, ¿los anticuerpos son proteínas? Sí, los anticuerpos tienen una base proteica. Sí, son proteínas. Mm, el nombre del complejo que era el de identificación es el tipo uno. El tipo uno es el de identificación. Entonces, ¿qué función tienen las de tipo 3? Muchísimas, muchísimas. ¿Sí? A ver, repito, chicos. Las del tipo 3 codifican, a ver, vamos a anotarlo para que no se nos olvide. Codifican para proteínas solubles, o sea, proteínas libres. Lo aquí. Proteínas solubles, ¿sí? O sea, proteínas que no están fijas a la membrana, proteínas que andan por ahí circulando en la matriz extracelular de nuestras células, ¿sí? Y estas pueden ser los factores del complemento, pueden ser las citocinas, pueden ser las proteínas reguladoras o no sé, tienen un montón de funciones, ¿sí? Entonces, va otra vez, los genes del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 3 codifican para proteínas solubles. Acuérdense, los genes de acá codifican para proteínas de membrana, marcadoras. Los de acá para receptores y los de acá para proteínas solubles, o sea, proteínas que andan por ahí volando, ¿sí? Proteínas que andan por ahí volando y detectando también a mis células o a células extrañas, ¿sale? Ok, chicos, pues ahí lo tenemos. Esto es el complejo mayor de histocompatibilidad. Y otra vez, ¿cuál es la función del complejo mayor de histocompatibilidad? Reconocer, o bueno, mejor dicho, marcar y reconocer a lo que es mío. Si no es mío, lo neutralizamos. ¿Cómo? Pues con los mecanismos de inmunidad. Bien, chicos. ¿Vamos bien? Necesito que esto haya quedado bien claro porque ya no me voy a detener a explicarlo otra vez al ratito que les esté hablando de no sé, los receptores de las células dendríticas. Yo creo que sí, ¿no? Tipo uno me marca a mis células como propias. Tipo 2 anda recorriendo a los tejidos para detectar, o sea, anda revisando, ¿sí? Que tengan el complejo mayor de compatibilidad tipo uno. Si no lo tiene, lo neutraliza. Tipo 3 pues son proteínas, o bueno, eh, anti, anticuerpos, genes, perdón, genes que codifican para proteínas que andan por ahí circulando, ¿sí? Ok, chicos. Y me quiero tomar aquí un pequeño paréntesis. Voy a hacer un pequeño paréntesis rapidísimo, ¿sí? Para diferenciar qué es la inmunidad celular de la inmunidad humoral, porque ya les estoy más o menos hablando de eso. Ustedes han escuchado, perdón, esos dos términos. Estoy seguro que los han escuchado. Que este es un mecanismo celular y que este es un mecanismo humoral. A ver, lo voy a explicar rapidísimo y lo vamos a ir aplicando para todos nuestros mecanismos. Entonces, un mecanismo de inmunidad celular es cuando una célula completa, actúa directamente sobre el antígeno, ¿no? ¿Cuál sería un mecanismo de inmunidad celular? La fagocitosis, ¿sí? Porque es la célula completa, no una molécula, es la célula completa la que se va a comer al antígeno para destruirlo, ¿no? O la citotoxicidad, porque es la célula la que va a atacar al antígeno, ¿sí? Entonces, un mecanismo de inmunidad celular es aquel en el que toda la célula neutraliza el antígeno. Un ejemplo, la fagocitosis. O sea, ahí la célula está actuando por completo, o sea, toda la célula actúa directamente. Ahora, ¿qué es eso de la inmunidad humoral? El término humoral, chicos, escuchen, humoral, hace referencia a lo que antes nosotros llamábamos los humores corporales, ¿sí? Ya ven que los antiguos griegos, ¿sí? Los que apenas eran precursores de la medicina, pues no tenían los términos que usamos nosotros ahorita. Entonces a los líquidos corporales, ¿sí? A los líquidos corporales les llamaban los humores corporales. Por ejemplo, la sangre era el humor rojo, ¿no? O la bilis era el humor verde, o
la grasa, el humor amarillo, o la linfa, el humor blanco, y así pues, ¿no? Entonces, a nuestros líquidos corporales antes le llamaban los humores corporales, ¿no? Y de ahí viene el término humoral, ¿sí? Un mecanismo de inmunidad que depende de los líquidos corporales, pero no tanto de los líquidos, sino de las moléculas disueltas en esos líquidos, ¿sí? Entonces podríamos mejor llamar a ese mecanismo de inmunidad humoral un mecanismo de inmunidad molecular, ¿sí? Porque fíjense, ahora no es la célula la que lleva a cabo el mecanismo de inmunidad, es una molécula. Por ejemplo, los anticuerpos, ¿sí? ¿Qué dijimos que son los anticuerpos? Proteínas, ¿sí? Entonces, como se trata de una molécula, es un mecanismo molecular, un mecanismo humoral, ¿sí? O la histamina que causa inflamación. ¿Quién causa la inflamación? ¿El mastocito por completo? No, ¿verdad? Es el producto de sus gránulos, una molécula. O por ejemplo, esto que les decía del complemento, son proteínas, son moléculas. Entonces es un mecanismo humoral, ¿sí? Entonces, chicos, eso es humoral y celular. Un mecanismo de inmunidad celular es cuando la célula actúa de manera directa, ¿sí? Cuando toda la célula actúa. Un mecanismo humoral es cuando actúa una molécula nada más, ¿sí? O un tipo, pues, de moléculas, ¿sale? No toda la célula. Por eso les decía, el mecanismo humoral es un término, pues, muy arcaico, ¿verdad? Término que, pues, ya deberíamos cambiar, pero pues no se cambia, así siguen los libros. Pero ya me entienden, pues, que humoral se refiere a moléculas, ¿sí? Que no participa la célula, participan los productos de su secreción, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a estar hablando ahorita de mecanismos de inmunidad. Y es más, yo ni se los voy a decir, ustedes me lo van a decir, cuál es celular y cuál es humoral, ¿sale? A ver, entonces uno revisa que sí sea de nosotros y el 2 corrobora y el 3 ya se pone a trabajar. Podríamos decirlo así, hablando pues del complejo mayor de discompatibilidad. O sea, ¿humoral actúa en la matriz extracelular? No, no. O bueno, sí, pero no. Ahorita lo vamos a ir platicando. De hecho, vamos a esto. Lo siguiente que quiero que toquemos aquí en esta introducción es el sistema de complemento. También me van a estar escuchando decir mucho, pues los IgG o los IgM activan al complemento. O, o las bacterias son opsonizadas por complemento, ¿no? O una fracción del complemento revisa mis células, ¿no? Entonces, el sistema de complemento, chicos, ¿sí? El sistema de complemento será un conjunto de proteínas, ¿sí? Un complejo de proteínas sintetizadas por los genes del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 3, ¿sí? Entonces, estas proteínas van a funcionar como una cascada, o sea, una activa a otra y ese complejo activa a otra proteína y ese complejo activa a otra y a otra y a otra hasta que se produce otro complejo. Ahorita se los pongo en un diagrama, ¿no? Entonces son proteínas que actúan en cascada y tienen la función de unirse a un antígeno o bueno, a un patógeno que tiene un antígeno, ¿sí? Y destruirlo, ¿sí? Destruir a ese patógeno. Entonces, ¿cómo lo van a destruir? El complejo que se forma por la unión de estas proteínas se llama complejo de ataque a membrana, ¿sí? Complejo de ataque a membrana, o MAC, por sus siglas en inglés. Y este complejo de ataque a membrana va a servir como un taladro, ¿sí? Así como suena, como un taladro. ¿Por qué? Pues va a perforar la membrana plasmática, ¿sí? Va a haber por ahí un grupo de proteínas que se llaman perforinas, ¿sí? Y así como su nombre lo dice, lo que van a hacer es perforar, ¿sí? Hacerle hoyos, pues, a la membrana plasmática o a la pared celular de algún patógeno, ¿sí? Entonces, las proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad son perforinas. ¿Y qué van a hacer? Hacerle hoyos, ¿sí? A la membrana, a la pared, a la cápside de algún patógeno, permitiendo la entrada de agua, ¿sí? Porque recuerden que esto va a estar pasando en la matriz extracelular, permitiendo la entrada de agua y cambiando la presión osmótica del patógeno para que termine explotando, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la función del sistema de complemento? Destruir, ¿sí? Destruir patógenos. ¿Cómo los destruyen? Haciéndole hoyos,
¿sí? Y este complemento, chicos, es uno de nuestros principales mecanismos de defensa, ¿sí? Es uno de los principales mecanismos de defensa, porque se activa espontáneamente cuando algo no expresa el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1. Lo detectan. Vamos a ver que hay una fracción del complemento que vamos a estar mencionando mucho, ¿eh? Grábense a esta. El ay, C3b. ¿Sí? Esta fracción del complemento la vamos a estar mencionando mucho y este C3b anda en todo nuestro sistema, en todos nuestros fluidos, en todos nuestros tejidos, recorriendo, uniéndose al complejo mayor distocompatible de tipo 1. ¿Sí? Si lo tenemos bien, se despega y se va a la siguiente célula. Lo tiene bien, se despega y va a la siguiente célula. Pero si detecta, o más bien, si se une a algo que no tiene el complejo mayor de histocompatibilidad, entonces sí, empieza a jalar a las proteínas del complemento, ¿sí? Para que formen a este complejo de ataque a membrana y terminen perforando la pared o a la superficie pues del patógeno para destruirlo, ¿sale? Entonces vamos a estar hablando mucho de este C3b o, ay, o del C1Q también. No tanto, el C1Q, no tanto. Pero sí me van a escuchar mucho hablar del C3b. A ver, si son. Son violentos. Sí, son violentos. Es como si ponchara una burbuja, ¿sí? Sí, sí, sí. Entonces, C3b es del tipo 3, sí, tipo 3, no tipo 2, tipo 3, porque ¿qué dijimos? Son proteínas que andan circulando. Vamos a ponerle aquí el complemento. Proteínas solubles. ¿Sí? Son proteínas que andan ahí en nuestra sangre. ¿Sí? Entonces, sí, son del complejo mayor. Bueno, entonces la primera función del sistema de complemento será destruir, ¿sí? Va a destruir a nuestros patógenos. Pero también van a hacer algo que se llama opsonización. Escuchen este término porque también lo voy a estar mencionando mucho más adelante, ¿sí? Otra función del complemento es opsonización. ¿Qué es eso de opsonizar? Marcar, ¿sí? O sea, ponerle una banderita para que lo reconozcan los macrófagos o los neutrófilos, ¿sí? Entonces, opsonizar es marcar, ya destruí al patógeno, ¿sí? Ya destruí, ya se hizo pedazos esa bacteria, pero no se puede quedar ahí, ¿verdad? O sea, no se va a quedar ahí en la matriz extracelular. Entonces, para terminar de degradar esos pedazos de bacteria que quedaron ahí destruidos, ahí regados, bueno, pues los vamos a opsonizar, los vamos a marcar, ¿sí? Para atraer a los fagocitos, quiero decir, a los macrófagos y a los neutrófilos, para que terminen de degradar a esos restos de bacterias, ¿sí? Entonces, opsonizar es marcar. Y otra vez, ¿quién creen que va a opsonizar? La fracción del complemento opsonizante es la C3b, ¿sí? Entonces va a opsonizar a los restos del patógeno para que lleguen los fagocitos y terminen de degradar. Y otro bien importante del complemento, a cargo de quién creen, también C3b, es producir la inflamación, ¿sí? Porque vamos a ver al rato, que todo mecanismo de inmunidad, todo mecanismo de inmunidad va a implicar inflamación. ¿Sí? Y entonces la inflamación, creo que lo platicábamos, ¿no? En algunas clases anteriores, creo que antier con los chicos de Marabatío y Zamora, que decíamos la inflamación, pues es malo, en realidad, es algo que nos va a dañar, pero es necesario. ¿Sí? Entonces la inflamación es como el mal necesario para que podamos combatir a estos agentes patógenos. Entonces, pues siempre que haya un mecanismo de inmunidad, habrá inflamación. ¿Sí? Por eso decimos que otro complejo, ya no el C3b, ahora sí, el C1Q, es conocido también como una anafilotoxina. ¿Sí? C1Q, interleucina 8, interleucina 1, factor de necrosis tumoral, van a ser anafilotoxinas producidas por mecanismos de inmunidad. ¿Sí? Bueno, entonces, pues, el complemento, chicos, o el sistema de complemento, o los factores del complemento, o las proteínas del complemento, van a ser uno de nuestros principales mecanismos de inmunidad.
¿Qué van a hacer? Destruir a nuestros patógenos, ¿sí? Destruirlos. Entonces los destruyen, pero dejan por ahí sus fragmentos. Para eso también los opsonizan, ¿sí? O sea, los marcan para que lleguen los macrófagos y los neutrófilos y entonces degraden finalmente esos restos, esos cuerpos residuales. Y también, bueno, pues una función, pues ni modo, va a producir inflamación, ¿sale? Bueno, ok. Siempre ocurre primero la destrucción y después la ozonización. Idealmente sí, o sea, sí, quisiéramos que siempre fuera así, pero luego hay patógenos que tienen una cápsula o hay patógenos que tienen una pared celular muy gruesa o no sé, patógenos como los virus que tienen una envoltura y pues bueno, no siempre el complemento es capaz de destruirlos, pero ozonizados llegan los fagocitos, los linfocitos T, los natural killer y ya marcados pues entonces ahora sí, lo pueden destruir. Entonces, idealmente, pues sí, siempre tendría que ocurrir la destrucción, pero no siempre es suficiente el complemento. Entonces, ya marcados, entonces si llegan los macrófagos y lo destruyen, ¿no? Entonces, idealmente sí, pero a veces no pasa. Para inflamación no es C3b, no, para inflamación, proinflamatorias son muchos. Inflamación puede ser el que les decía ahorita, ¿no? Ahí voy. Para inflamación sería el C1Q, o la interleucina 8 o la interleucina 1. De hecho, primero la 1 que la 8 o el factor de necrosis tumoral, o etcétera, etcétera, etcétera. Sí, pero no, C3b no es proinflamatorio. C3b es opsonizante. ¿Sí? No se preocupen por eso, chicos, ¿eh? O sea, no crean que les van a preguntar en el examen de admisión. De los siguientes, ¿cuál es un factor de complemento que induce la inflamación? No, no, no crean que les van a preguntar eso. Nada más para que lo tengan por ahí. Bueno, ¿vamos bien, chicos? ¿Se entendió que es el sistema de complemento? Yo creo que sí. A ver, les quiero preguntar entonces, muchachos, ¿el complemento es un mecanismo humoral o celular? El complemento es un mecanismo humoral o celular. Humoral, exactamente. Muy bien. Muy bien, chicos. Es humoral. Sí, es un mecanismo humoral, exactamente. Bien. ¿Ya ven cómo me van entendiendo? Muy bien, chicos, muy bien. Pues ahí está. Entonces vamos a estar mencionando mucho esto del complemento, ¿eh? Así que acuérdense. Y bueno, pues ahí está, les decía, miren, es una reacción en cadena, ¿sí? O sea, es una cascada de proteínas que tienen que participar aquí. Pero fíjense cómo tenemos varias vías, ¿no? Tenemos la vía de las lectinas, tenemos la vía clásica y la vía alterna. Fíjense que esta vía alterna es la que siempre, siempre, siempre está activa. ¿Se acuerdan que les dije? Ah, y vean cómo todas convergen para producir, ¿qué creen? C3b, ¿sí? La lectina, la vía clásica o la vía alterna, todas convergen en C3b. Ya de ahí de C3b, pues, ¿qué va a pasar? Todas van a formar lo que se llama el complejo de ataque a membrana, ¿sí? ¿Qué es eso del complejo de ataque a membrana? El taladro, que hace un hoyo al patógeno, ¿sale? Bueno, entonces, ajá, exactamente, por eso es un complemento, por eso se llama complemento, porque una complementa a otra, ¿sí? Van destruyendo a estos patógenos. Ok, bueno, acuérdense, complejo, bueno, aquí son sus siglas en inglés. Complejo de ataque a membrana es pues el taladro proteico que le va a hacer un hoyo a la pared celular o a la superficie pues, del patógeno, ¿sale? Esto lo van a ver ya en la facultad, se lo tienen que aprender así como se aprendieron el ciclo de Krebs, se van a aprender el complemento. Está bien fácil, ¿eh? O sea, si se aprendieron el ciclo de Krebs, esto se lo aprenden en 5 segundos. Ok, vamos entonces con otro tipo de mecanismo de inmunidad, que son las citocinas. Vamos a estar hablando también muchísimo de citocinas, me van a escuchar decir al rato. El macrófago fagocita un patógeno y después de la fagocitosis secreta citocinas proinflamatorias. O las células inmunológicas se diferencian de la médula ósea por medio de citocinas hematopoyéticas, ¿no? O el linfocito T
Es mediador de la citotoxicidad por medio de proteínas, perdón, de citocinas proinflamatorias. ¿Sale? Entonces, pues, estas citocinas las vamos a ir platicando mucho. ¿Qué son las citocinas? Ah, bueno, pues ahí está, miren, resaltado, proteínas solubles, ¿sí? Proteínas solubles. Y ustedes díganme desde ahorita, desde ya, ¿las citocinas serían un mecanismo humoral o celular? Son proteínas solubles, ¿sí? Son proteínas solubles que van a servir básicamente como el lenguaje de nuestras células, exactamente un mecanismo humoral, porque son moléculas, ¿verdad? Es un mecanismo humoral. Entonces, estas citocinas van a estar mandando señalizaciones químicas entre nuestras células. Son las que van a decir, a ver, aquí ocurrió fagocitosis y se dañó la matriz extracelular. Hay que inflamar. Sí, al ratito les voy a decir por qué ocurre la inflamación. O aquí hay una infección y no me está alcanzando. O sea, no estoy soportando. Ocupo que alguien me ayude. Bueno, pues vamos a secretar a las citocinas quimiotácticas. O esta célula está causando problemas. Hay que matarla por el factor de necrosis tumoral. Entonces, estas son citocinas, ¿sí? Todos esos que les acabo de mencionar. ¿Y qué dijimos que son? El lenguaje universal de nuestras células. Es el tipo de señalizaciones con el que nosotros vamos a enviarle órdenes a nuestras células, ¿sí? O a indicarles el camino que tienen que seguir a nuestras células, ¿sale? ¿Son de tipo 3? Exactamente, ¿sí? Estas citocinas vienen del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 3, ¿sale? Eh, Era humoral, moléculas y células. En los mecanismos humorales participan moléculas, ¿sí? En los mecanismos celulares, pues participa toda la célula, ¿sí? No hemos visto hasta ahorita ningún mecanismo celular. Ya pasó una hora. ¿A poco ya pasó una hora? Sí, es cierto, ya pasó una hora. Sí, ¿verdad? En esta clase siempre se nos distorsiona el espacio-tiempo. Sí, vamos a tomarnos una hora, iba a decir, unos minutitos de descanso, ¿sí? Vamos a tomarnos unos 5 minutos y seguimos. Van, chicos, vayan a Maragua o a comerse unas galletas o a traerme un elote. Ándale, vayan por un elote. No, ¿saben qué? Se me antojaron unas carnitas, vayan a traerme unas carnitas.
Ya estamos listos. Yo creo que sí, ¿no? Ok, este, pues, miren, aquí les tengo algunos tipos de citocinas. No es necesario que se las aprendan ahorita, ¿sí? Las vamos a estar platicando a medida que avancemos, pero pues nada más les tengo por ahí algunos nombres, ¿no? Las citocinas inflamatorias o proinflamatorias, pues como su nombre lo dice, van a producir inflamación. Las hematopoyéticas que controlan la proliferación de las células sanguíneas, porque vamos a ver al ratito que la mayoría, si no es que todas las células inmunológicas, ¿sí? De la médula ósea. Entonces, estas citocinas hematopoyéticas van a ayudar a la diferenciación de las células inmunológicas. Las antitumorales, que como lo dice su nombre, inducen la apoptosis de células tumorales. Y no necesariamente tumorales, porque vamos a ver que ahorita vamos a platicar de apoptosis y vamos a ver que la apoptosis pues no necesariamente va a ocurrir en células dañadas, ¿sí? Pero hay algunas que sí detectan exactamente las células tumorales y las destruyen. Las quimiotácticas, que lo que hacen es atraer a las células inmunológicas, como los macrófagos o los neutrófilos. De hecho, grábense estas porque las voy a mencionar mucho. Las quimiotácticas o los factores quimiotácticos que hacen, atraen a los fagocitos. Y las supresoras que, bueno, pues también evitan el crecimiento de células que, que se brincaron, por ejemplo, alguna regulación del ciclo celular. Entonces, aquí les tengo algunas, son muchísimas, ¿sí? Muchísimas, muchísimas. Pero tienen algunas funciones. Las vamos a ir platicando a medida que avancemos. Ok, ¿qué más tenemos por acá? Pues precisamente, miren, apoptosis. Vamos a estar hablando mucho ahorita de apoptosis, ¿no? De, no sé, una citocina que induce la apoptosis en las células ajenas o en las células cancerígenas. O que una célula tiene su ADN dañado, bueno, pues eso también, acuérdense, es un antígeno propio, pero sigue siendo un antígeno. Hay que destruirlo. Entonces vamos a ver que hay proteínas que inducen la apoptosis en nuestras propias células. ¿Sale? Ya quiero que me neutralicen. Cálmate, todavía te falta medio año de curso y 10 años de carrera. Así que, no, hombre, todavía te falta muchísimo. Te van a neutralizar ya como en unos 80 años, así que vas a tener que aguantar mucho. Ok. Apoptosis es conocida como muerte celular programada, ¿sí? O sea, una muerte que desencadena nuestras propias células. Y es algo bueno, ¿eh? En realidad, la apoptosis es algo necesario, o sea, es una muerte necesaria. Nuestras células como buenos componentes del tejido pues, van a decidir sacrificarse en vez de dañar al tejido, ¿no? Entonces hay células. Ahorita estábamos hablando de antígenos externos, ¿no? Pero hablando de antígenos propios, ¿sí? Va a haber células que pues detectan un daño en su propio ADN o un daño estructural y pues para evitar un daño al tejido, o sea, para evitar que estén consumiendo nutrientes de más o que estén liberando a sus propias toxinas al exterior, bueno, pues mejor dicen, ya mejor me mato, ¿no? Y hacen apoptosis. Entonces, la apoptosis en realidad es algo bueno, sí, es algo positivo. ¿Por qué? Porque no es un proceso patológico, ¿sí? Fíjense, no produce inflamación y no genera daño tisular, ¿sí? O sea, no daña otros tejidos. Estoy viendo que estoy causando problemas, bueno, pues mejor me suicido, ¿no? En vez de dañar a otros, me suicido. No se vayan a suicidar ustedes, ¿eh? No sean células. Estoy hablando de células. Entonces ya mejor me mato. Vale. Bueno, entonces la apoptosis es algo que vamos a estar viendo pues, de forma positiva. Miren, de hecho, fíjense que en la apoptosis vemos lo contrario en la necrosis, porque la necrosis sí es patológica, ¿sí? Fíjense, apoptosis es un proceso fisiológico, o sea, este pasa porque tiene que pasar y es algo bueno, ¿sí? De hecho, miren, la apoptosis pasó muchísimo durante nuestro desarrollo embrionario, ¿sí? Fue muy necesaria, porque, por ejemplo, cuando somos embriones, nuestros miembros en su región más distal pues son un solo componente, pero gracias a la apoptosis de ese tejido mesenquimatoso, gracias a la apoptosis de porciones mediales, ¿qué creen? Ese único componente se fue separando en 5 dedos,
¿sí? Entonces, gracias a la apoptosis de ese tejido mesenquimatoso se separaron nuestros dedos, ¿no? El cerebro también era una sola capa del neuroectodermo, ¿verdad? Pero gracias a la apoptosis que ocurrió en ese ectodermo, pues se fueron formando los hemisferios cerebrales, los lóbulos cerebrales, las circunvoluciones o giros cerebrales. Eh, Gracias a la apoptosis, el corazón es un órgano, pues, relativamente hueco, ¿no? Que tiene la capacidad, perdón, de introducir sangre y luego bombearla. Entonces, la apoptosis, chicos, es un proceso fisiológico necesario, o sea, tiene que pasar y es bueno, es necesario, ¿sí? La necrosis, ¿no? La necrosis es un proceso patológico. O sea, cuando hay un daño externo, ¿sí? Cuando ocurre, no sé, un traumatismo o este, una acumulación de algún tóxico o algún fármaco o alguna infección, pues ahí sí va a ocurrir un tejido, perdón, va a ocurrir, perdón, un proceso que se llama necrosis, ¿sí? Pues la apoptosis es fisiológica, ¿sí? La apoptosis es buena, es necesaria y la necrosis es patológica. ¿Sí? Esta ocurre, a ver, la necrosis es cuando el tejido se pone de color negro, no siempre, ¿eh? O sea, no siempre. O sea, se le llama necrosis necro porque sí, sí, antes era el primer signo, pero necrosis no necesariamente se va a poner de color negro. De hecho, hay veces que se pone blanco o amarillo, ¿no? Dependiendo del tipo de necrosis. Porque vamos a ver que hay necrosis licuefactiva, necrosis coagulativa, necrosis gaseosa, ojo, dije gaseosa, no gaseosa, gaseosa, ¿sí? Hay muchos tipos de necrosis, pues, pero sí, toma ese nombre de necro, porque sí, se pone negro, pero no siempre. Los que tienen los dedos juntos, ¿es genético o les faltó hacer apoptosis? Sí, es genético, pero porque no se produjeron por medio de la traducción de los genes los factores apoptóticos, ¿sí? Lo mismo, o sea, si no hubo apoptosis, pero porque no había genes que indujeron, perdón, la apoptosis. La necrosis es la muerte del tejido, ajá. Sí, acuérdense que la apoptosis no genera daño al tejido, la necrosis sí, eso sí, es la muerte. A ver, las características de la necrosis no se escucharon como algo muy amable. No, no, la necrosis eso sí es algo negativo. Entonces, las personas que no tienen sí, la misma pregunta de hace rato. ¿La necrosis afecta la homeostasis? Sí. ¿El síndrome de ovario poliquístico es por falta de apoptosis? No, no necesariamente. Ya luego vamos a hablar de eso, pero no, no es por falta de apoptosis. O bueno, tiene un papel pues importante, pero no es esa la causa. Eh, bueno, vamos a ver qué onda. En la apoptosis vamos a ver que se van a generar cambios en la mitocondria y la mitocondria va a expulsar por ahí a su contenido y eso va a causar la formación de apoptosomas, que son como invaginaciones de la propia membrana, ¿sí? Y la célula se va a hacer chiquita, se va a empujar y luego va a explotar. En la necrosis, más bien lo que vamos a ver es que nuestras células se hinchan, se inflan, se destruyen. En la apoptosis vamos a ver que todos los órganos se mantienen. En la necrosis, ¿no? En la apoptosis, bueno, al ser un proceso controlado, pues va a gastar una cantidad de energía, ¿sí? Y vamos a tener niveles adecuados de energía. En la necrosis no hay energía, ¿sí? Me decían, la apoptosis mantiene la homeostasis, exactamente, porque hay un equilibrio de iones. En la necrosis, de hecho, hay un desequilibrio, hay una acumulación de calcio. En la apoptosis vamos a ver una condensación controlada del ADN. Sí, esto va a ser completamente controlada. Vamos a ver que se van a producir por ahí algunas enzimas que se llaman caspasas. Son como cuchillos que van a ir cortando por ahí al ADN. Sí, en la necrosis pues, se va a destruir por completo el núcleo. En la apoptosis, la síntesis de proteínas va a ocurrir adecuadamente, porque recuerden que esto depende de enzimas y las enzimas son proteínas. En la necrosis, pues se detienen los procesos fisiológicos, ¿no? La apoptosis, pues es un proceso regulable, ¿sí? La apoptosis se puede detener en algún punto. Si decimos, no, sí, 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 sí puedes vivir, no pasa nada. Bueno, la detenemos. La necrosis es irreversible porque es por un factor externo. La apoptosis, recuerden, no produce inflamación
ni causa daño al tejido. La necrosis sí. ¿Sale? Entonces, bueno, pues, de todo esto, recuerden que la apoptosis es un proceso positivo y la necrosis es un proceso patológico, ¿sí? Es una patología. Entonces, qué va a inducir la apoptosis? Falta de factores tróficos o factores de crecimiento, pues, o nutrientes, ¿sí? En un término simple. Si la célula ve que su matriz extracelular no es adecuada para su supervivencia, que dice, ah, pues mejor me muero, ¿no? Entonces, bueno, desencadena la apoptosis. La activación de receptores de muerte, ¿no? Como los receptores del factor de necrosis tumoral, ¿sí? Siempre que ustedes vean una R minúscula, ¿sí? Al final de algunas siglas así, es un receptor, ¿sí? Porque una cosa es el factor de necrosis tumoral y otra cosa es el receptor del factor de necrosis tumoral. O los receptores VAD, ¿sí? O los receptores VAX. Estos son proteínas, bueno, genes pues que producen proteínas, ¿eh? No se tienen que aprender esto, no se preocupen. Desactivador de receptores de muerte, ¿sí? Se recibe el estímulo del factor de necrosis tumoral, de los genes BAD, VAX, BID, no sé, o las proteínas Diablo. Hay una que se llama así, ¿eh? Diablo, y bueno, se desencadena la apoptosis. Daños al ADN, ¿sí? Si se daña el ADN, por ejemplo, recuerden que con daño me refiero a una complementación inadecuada de bases nitrogenadas, una mutación, pues, también puede desencadenar la apoptosis. El estrés metabólico o el estrés oxidativo también va a desencadenar la apoptosis. Y esta apoptosis, pues, va a iniciarse por la síntesis de enzimas que se llaman caspasas, ¿sí? Estas caspasas son enzimas que van a romper a las proteínas en sus fragmentos de aspartato, desde cisteína, pues, y aspartato, de ahí su nombre, caspasas, ¿sí? Rompen proteínas a nivel de aspartato y de cisteína, ¿sí? De ahí el nombre, caspasas. Entonces, de estas caspasas hay un montón, hay hasta, creo que son como 30, un poquito más de caspasas diferentes, pero las que actúan, pues, aquí son como siempre dos, ¿sí? Entonces, pues, hay varios estímulos que pueden desencadenar la apoptosis y la apoptosis va a iniciar por la síntesis de caspasas, ¿no? Y hay varios mecanismos, ¿sí? Por ejemplo, miren, tenemos a las caspasas proapoptóticas, las que les hablaba hace ratito, las VAX, las VAD, las BID, las MAC, las Diablo. Estas son todas siglas de términos en inglés, ¿sí? Las caspasas iniciadoras, las ejecutoras, el citocromo C. Ya ven que les dije que tenía mucho que ver con la mitocondria, ¿no? ¿Se acuerdan de los citocromos? El citocromo C es una molécula proapoptótica. O las antiapoptóticas, ¿sí? Que son sobre todo genes. No se aprendan esto, chicos. No es nada que necesiten para su examen. Nada más lo tienen para... Ok, entonces, hay muchas vías de activación de la apoptosis, ¿no? Recuerden que las caspasas son las que inician la apoptosis. A ver, por ejemplo, les digo, es algo necesario. Piensen, por ejemplo, se van a la playa, ¿no? Se van a la playa y ahí están bronceándose por 2 horas bajo el sol. ¿Y qué es lo que ven cuando se broncean, cuando se asolean de más? Pues que su piel se empieza a descamar, ¿no? ¿Y por qué pasó eso? Porque no es porque sus células están haciendo apoptosis. Las células de la epidermis recibieron un daño. Me pongo prieto. No, esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Ahorita platicamos de eso, pero no. O sea, la piel se empieza como a caer, ¿no? O sea, pues la última capa, la epidermis, se empieza a descamar su piel, les empiezan a salir como escamas, ¿no? Que se caen. ¿Por qué? Pues porque la radiación solar es un agente físico, ¿verdad? La radiación es un agente físico que va a causar daños al ADN. Entonces, una célula dañada, por ejemplo, un daño al ADN, eh, va a producir o va a causar, pues, que el ciclo celular no se lleve a cabo de forma adecuada. Entonces, ¿qué pasa? El gen P53, acuérdense, uno de los principales reguladores del ciclo celular, ¿sí? Mm, detecta ese daño en el ADN y detecta que hay una célula dañada. Entonces, esto del P53 va a activar
a una proteína que es la VAX, la activadora de la apoptosis, ¿sí? Y esta VAX va a estimular a la mitocondria. Entonces la mitocondria lo que va a hacer es romperse, ¿sí? Así como el complemento, no por el complemento, pero como en el complemento se le van a hacer hoyos a la mitocondria, va a liberar al citocromo C al citoplasma, ¿sí? ¿Se acuerdan del citocromo C, no? Y el citocromo C va a estimular la síntesis de una caspasa que es la 9. Entonces, esta caspasa que es, acuérdense, son como cuchillos que andan ahí cortando proteínas. Entonces va a iniciar la proteólisis en la célula y va a inducir la apoptosis, ¿sí? Entonces, cuando se nos cae la piel, ¿sí? Cuando se nos cae la piel, o sea, pues la última capa, esa capa delgadísima que es la epidermis, por un daño físico, por un daño al ADN, es porque nuestras células de la epidermis, nuestros queratinocitos, recibieron un daño irreversible. ¿Y qué dicen? Bueno, pues mejor me muero para no causar por ahí un tumor, ¿no? Para no causar por ahí un melanoma. Entonces, pues mejor me muero, hago apoptosis y dejo que las demás células se multipliquen. Y por eso se nos cae esta capa de piel, ¿no? Entonces, en qué desencadena todo esto? ¿En qué desemboca, mejor dicho? Es en la caspasa, ¿sí? Caspasa 9 exactamente. Y otra vez, ¿qué es la caspasa? Una proteína, bueno, una enzima, pues, que inicia la proteólisis. No va a ser siempre por un daño, ¿sí? Por un agente físico, biológico. También puede ser por una inducción propia, ¿no? Por los factores de necrosis tumoral o los factores de apoptosis, ¿no? Entonces estos van a recibir o bueno, se van a unir a sus receptores, acuérdense, a los receptores de factor de necrosis tumoral, a los receptores VAX, a los receptores VAT, y van a producir al FAD, ¿sí? No lo confundan con el FAD del metabolismo, ¿sí? Esto es otra cosa. Esta es una proteína desacopladora de factores apoptósicos, ¿sí? No es lo mismo que el FAD del metabolismo. Esta es una proteína desacopladora de factores apoptósicos, perdón. Y esta proteína desacopladora va a desembocar en la producción de la caspasa 8 y bueno, pues esto va a producir o va a inducir la apoptosis. Entonces las caspasas pues son las iniciadoras de la apoptosis. No les pongo aquí más porque hay que hablar de las caspasas iniciadoras, de las caspasas ejecutoras y de las caspasas que van a estar iniciando la proteólisis. Y es un proceso complejísimo, ¿sí? La apoptosis es un proceso extremadamente complejo, chicos. Les puedo decir que a este punto de mi vida, yo todavía no me aprendo la apoptosis, ¿sí? La cascada, pues, de la apoptosis. Así que es complejísimo. Son muchas vías, son muchos reguladores, muchos receptores, muchas proteínas, y es algo muy, muy, muy complejo, ¿sí? Muy, muy complejo. Entonces, no se los voy a explicar porque tampoco es algo que les vayan a preguntar. ¿Sale? Bueno, ok, entonces la apoptosis es algo necesario y algo positivo para nuestras células. La necrosis no. Se recuerden, la apoptosis es fisiológica y la necrosis es patológica. Y vamos a hablar mucho también de proteínas que inducen la apoptosis en células, ¿sí? Sobre todo los linfocitos. A ver, hay muchas preguntas. Déjenme ver por acá qué dicen. Si las células del epitelio solo son cromatina, ¿cómo recibe la señal de apoptosis? ¿Cómo que solo son cromatina? Ah, queratina. Bueno, es que queratina, es la última capa, el estrato córneo. Pero acuérdate que hay varios estratos. Está, por ejemplo, el estrato basal. Y ese estrato basal sí son células que de hecho están haciendo mitosis constantemente, ¿sí? Entonces, sí, solo las últimas son queratina. Las del estrato basal sí son células normales. A ver, si yo no me he descarapelado, solo me pongo prieto y he ido muchas veces a la playa, bueno, pues eso significa que tus células no recibieron un daño considerable, ¿sí? Si solo cambia el tono de nuestra piel, ahí más bien los que se vieron estimulados por la radiación solar, pues no fueron los queratinocitos, fueron los melanocitos de producir melanina. Pero eso ya es otra cosa, ya luego lo platicamos, ya que veamos a la piel, al sistema tegumentario, hablamos de eso. ¿El crecimiento de uñas y pelos son células apoptóticas? No, 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 no. Son células normales, son los folículos pilosos, las placas queratosas, pero no, no son células en apoptosis.
¿Cómo es que la apoptosis es reversible? Como nos decía nuestro compañero ahorita, ¿no? O sea, nada más me cambia el tono de piel, pero no se me cae esa última capa de la piel. ¿Por qué? Pues porque se detectó el daño en los melanocitos. Inició la apoptosis en los queratinocitos, pero como no fue necesario, se detuvo. Entonces, ¿cómo se detiene? Bueno, detenemos a los liberadores del citocromo C en las mitocondrias. Es bien complejo, ¿eh? O sea, te lo estoy diciendo como algo así simplificado, pero es complejísimo. Detener la apoptosis también es bien complejo. Y los que se broncean por gusto y se meten a máquinas, bueno, pues esas máquinas son ambientes controlados, ¿sí? Entonces no te van a enviar radiación que causa un daño a las células, ¿sí? Por eso no se descaman, porque es controlada, ¿sí? Y es un tipo de radiación que va dirigido pues únicamente a los melanocitos, no a los queratinocitos, ¿sí? La radiación solar puede causar cáncer. Bueno, pues la radiación solar causa daños al ADN y el ADN, perdón, el daño al ADN puede producir una célula tumoral que si se salta una regulación del ciclo celular, pues sí, puede invadir otros tejidos y entonces sí ya vale. Pero sí, por eso hay que cuidarnos, ¿sí? Hay que cuidarnos del sol. Ya esa ya la leí. La ruta metabólica también. ¿Cuál ruta metabólica? Ah, la de la apoptosis. Es mucha información. Haré apoptosis. No, todavía no. Todavía no. A ver, bueno, ya son preguntas más dirigidas, chicos, a lo de la piel. Ya luego vamos a ver qué onda con eso de la piel. ¿Sí? Ya vemos después de eso. Vamos ahora a otra cosa que vamos a estar mencionando mucho. Acuérdense que seguimos en la introducción, ¿eh? Todavía estamos en la introducción de inmunología. Complejos de diferenciación. Estoy seguro, chicos, que ustedes han escuchado, por ejemplo, que los linfocitos T pueden ser CD4 o CD8. Ahí, CD4 o CD8. Estoy seguro que han escuchado eso. Y hay algunos que hasta le ponen aquí un signo más, ¿no? Ese signo más simplemente significa que está. Y les dicen CD4 más. No, no, no. Eso de más no es necesario, nada más es que está, ¿sí? Entonces, el CD4 y el CD8, ¿qué creen? Son proteínas, ¿sí? Y son las que se llaman o las que se denominan complejos de diferenciación, ¿sí? Entonces tenemos complejos de diferenciación para mismos tipos de células. Por ejemplo, ¿qué son la CD4 y la CD8? Linfocitos, ¿sí? Y concretamente, linfocitos T, ¿verdad? Entonces, estos linfocitos T, como tienen subclases, las vamos a diferenciar por sus complejos de diferenciación. ¿Y qué creen que son los complejos de diferenciación? Proteínas de membrana, ¿sí? Entonces, dependiendo de la proteína de membrana que se sintetice, vamos a ver que la célula puede tener una función diferente, ¿sí? Por ejemplo, la CD4, que es la cooperadora, y la CD8, que es la citotóxica. ¿Y de dónde creen que vienen estas proteínas? A ver, escriban aquí en el chat, ¿de dónde vienen estas proteínas? De los genes, exactamente. ¿Sí? Estos complejos de diferenciación están en los genes de nuestras células. Entonces ya dependerá cuál es el gen que se va a expresar, el tipo de marcador de membrana que vamos a encontrar aquí. ¿Sí? CD4, CD8, CD9, CD21. Hay más de 3.000 complejos de diferenciación, ¿eh? Y todavía se siguen descubriendo muchísimos. Vean cualquier libro de inmunología, vean sus apéndices y van a ver que en los apéndices se encuentran los complejos de diferenciación. Se van a encontrar miles de complejos de diferenciación. Entonces, ¿qué hacen? Simplemente, como lo dice su nombre, diferenciar a un mismo tipo celular en diferentes o con diferentes funciones, ¿sí? Los linfocitos T, como decimos, pueden ser cooperadores o pueden ser citotóxicos, ¿de acuerdo a qué? A los marcadores de membrana que haya en su superficie. ¿De acuerdo? Entonces, cuando ustedes escuchan eso del linfocito T, CD4, ¿qué significa CD4? Ah, pues una proteína que es un complejo de diferenciación que define su función. ¿De acuerdo a qué? A los genes que se expresan. ¿Vale? Para que sepan pues nada más a qué se refiere eso de sede y no anden ahí con el término nada más volando. Bueno, ok chicos, pues yo creo que ya tenemos todo lo que necesitamos.
ahora sí, para empezar con los mecanismos de inmunidad. Acuérdense que todo lo que vimos, todo lo que acabamos de explicar en esta última hora, es nada más una introducción, ¿sí? A los mecanismos de inmunidad. Simplemente es una introducción. Vamos ahora sí a ver cuáles son los mecanismos de inmunidad innata y adquirida. Y quiero recordarles, me dicen por acá en el chat, este sería un mecanismo humoral, ¿sí? Es un mecanismo humoral, ¿sí? Quiero recordarles, muchachos, que la inmunidad innata y la inmunidad adquirida, las dos, tienen mecanismos humorales y mecanismos celulares, ¿sí? Entonces aquí dentro de la inmunidad innata, veremos mecanismos celulares y veremos mecanismos humorales, ¿de acuerdo? A ver, entonces, inmunidad innata, ¿sí? O inmunidad natural, es con la que nacemos, ¿sí? Los mecanismos con los que nacemos. Porque vamos a ver que mientras nosotros nos vamos sometiendo a antígenos en nuestro ciclo biológico, pues vamos aprendiendo a defendernos de esos antígenos, de los patógenos, ¿no? Por eso decimos que a los bebés pues hay que exponerlos, ¿sí? Por medio de vacunas. Hay que vacunarlos para que vayan aprendiendo a defenderse de esos patógenos. Pero si no me expongo, de todas formas yo tengo mecanismos que me van a proteger sin necesidad de conocer al patógeno, sin necesidad de haberlo estimulado antes ante ese patógeno. Y esa es la inmunidad innata. Vamos a ponerlo así. Inmunidad innata es un mecanismo que no requiere estímulo, ¿sí? No requiere de un estímulo, o sea, pues no requiere presentación de antígenos. Con solo detectar, o sea, con solo que algo no exprese el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1, bueno, se activa la inmunidad innata, ¿sí? Entonces no necesito reconocerlo, no necesito que me lo presenten, nada más, no lo reconozco, bueno, lo neutralizo, ¿sí? No necesito ni saber qué es, ni quién es, ni dónde viene, nada más sé que no es mío y lo destruyo, ¿sí? Entonces, estos mecanismos de inmunidad innata pueden ser barreras físicas o químicas, ahorita las vamos a platicar, las células fagocíticas, las proteínas como el complemento, las citocinas, ¿sí? Entonces, todo esto son mecanismos que no requieren estimulación, ¿sí? Escúchenme otra vez, escúchenme. Inmunidad innata no requiere estímulo. Simplemente con reconocer algo que no es propio, con reconocer algo que no expresa el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1, ¿sí? Con eso ya lo reconocemos, o bueno, no lo reconocemos y lo destruimos, ¿sí? Pues aquí les tengo un resumen, chicos, de cómo va a ser este mecanismo. Por ejemplo, tenemos a las capas epiteliales. La piel, por ejemplo, ¿no? La piel ya de por sí representa una barrera física, ¿verdad? Entonces, esta barrera física es eso, una pared que los patógenos tienen que atravesar para que puedan ingresar a nuestros tejidos. Entonces, esa es una barrera física. Pero también vamos a ver que la piel puede secretar antibióticos naturales como las defensinas, las lisocimas, las catericidinas, que pueden destruir a los microbios. O los linfocitos que se encuentran en la piel, ¿sí? Las células de Langerhans, los mastocitos, etcétera, etcétera. Sí, son células que pueden servir como una barrera. Las células efectoras, sí, las que andan circulando, los neutrófilos, los macrófagos y los linfocitos naturales, que ahorita los vamos a platicar. Las proteínas circulantes, las del complemento, las lectinas, las inflamatorias, etcétera, etcétera. Y las citocinas que ya platicamos, ¿de acuerdo? Bueno, entonces vamos a empezar con barreras epiteliales. Una barrera, aquí está el texto, chicos, vamos a verlo por acá en un diagrama, ¿no? Ya saben que aquí siempre lo pueden leer, lo que voy a explicar acá, sí, lo pueden leer más al rato. Entonces, la piel, como dijimos, ya funciona como una pared, como una barrera física que tienen que atravesar los patógenos, ¿no? Entonces, no sé, este patógeno, para que pueda ingresar a los tejidos, tiene que brincarse esta barda, tiene que brincarse esta pared, ¿sí? Pero no basta con solamente la pared. Esta pared puede sintetizar a nuestros antibióticos naturales, decíamos las defensinas, las lisocimas, las catalicidinas, ¿no? Entonces, estos antibióticos naturales lo que van a hacer es unirse a los patógenos y empezar a destruir su pared celular. Aquí les describo el mecanismo,
¿sí? Aquí en estos párrafos les escribo el mecanismo, pero simplemente pues es eso, destruyen la pared celular, destruyen la membrana plasmática para degradar al patógeno, ¿no? Entonces imagínense, aquí es una pared nada más, pero esta pared tiene por ahí no sé, un alambre electrificado, ¿no? Son los antibióticos naturales. Además de la pared, tienen que sortear a esa red electrificada que les va a impedir el paso. O también podemos encontrar a los linfocitos natural killer intraepiteliales, ¿sí? O sea, además de la pared, además de ese alambre electrificado, pues ahí también hay un policía, ¿no? Entonces, todo esto en conjunto lo vamos a tener como una barrera física, una barrera química, ¿sí? Y una barrera celular que puede detener a estos patógenos, ¿no? Hablando entonces de los antibióticos naturales, pues sería un mecanismo humoral. Hablando de los linfocitos, como es el propio linfocito el que lo va a destruir, es un mecanismo celular. ¿Sale? Entonces, estas barreras físicas sirven como un mecanismo de inmunidad innata. Fíjense, no le tengo que presentar al antígeno, no le tengo que causar un estímulo ni nada a esta célula epitelial, simplemente va a cumplir su mecanismo formando una barrera. ¿Sale? Igual acá no le tengo que presentar el antígeno, simplemente va a estar secretando constantemente esos antibióticos espontánea. Y a este linfocito no le tengo que presentar al antígeno, no tiene que reconocer a este microbio, con que lo reconozca como algo ajeno, lo va a degradar. ¿Sale? Bueno, entonces pues la piel es una. Las superficies mucosas. Aquí más bien el término, quisiera cambiar el término mucosa, porque aquí más bien están haciendo referencia a un epitelio, por las superficies con mucosidades, ¿sí? Con mucosidades, con líquidos, ¿sí? Por ejemplo, el tracto digestivo, el tracto respiratorio. Sí, ya hemos platicado de esto, los que ya estamos viendo el sistema digestivo, el respiratorio, ya hemos platicado que son las principales vías de entrada o las puertas de entrada para patógenos. Bueno, pues ahí tenemos una capa de moco, una capa de mucinas que detienen a los patógenos, ¿sí? O en el digestivo, el ácido clorhídrico, el jugo digestivo, que va a degradar no solo a nuestros alimentos, también a patógenos, ¿no? Pero bueno, entonces barreras epiteliales, que son la piel y las mucosas o los líquidos secretados por estas sustancias para detener o degradar a los patógenos, ¿sí? A ver, espérenme un poquito, denme un momentito. Listo, chicos. Gracias. Bueno, vamos con la siguiente parte de la inmunidad innata. Recuerden, inmunidad innata que no requiere de un estímulo, sino tengo que presentarle antígenos a estas células fagocíticas o estas moléculas fagocíticas. Simplemente con que no reconozcan a algo que es ajeno, se va a activar. La fagocitosis, chicos, ya la hemos platicado, estoy seguro que ya la han visto en sus clases normales, es una endocitosis específica, precisamente de cuerpos extraños, ¿sí? Y yo creo que ya saben a qué me refiero con cuerpos extraños, ¿no? A algo que no expresa el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1, ¿sí? Entonces la fagocitosis es eso, una endocitosis específica de estructuras que no expresaron el complejo mayor de histocompatibilidad. Ok. Las células que van a realizar este proceso de fagocitosis son células de la estirpe mielocítica. Los que ya vieron histología ya saben a qué me refiero con células mieloides, ¿sí? Mieloides. Bueno, estas células mieloides van a diferenciarse a granulocitos. Entonces, entre los granulocitos más importantes están los neutrófilos. Pero también vamos a encontrar los macrófagos, también conocidos como fagocitos mononucleares. Ahorita les voy a recordar por qué se llaman mononucleares, ¿sí? Vamos a ver que estos macrófagos pueden madurar a células dendríticas y, bueno, convertirse en células presentadoras. Ahorita nada más nos vamos a centrar en estos, los neutrófilos y los macrófagos. Fíjense que los linfocitos natural killer
los NK, también pueden hacer fagocitosis, ¿sí? Sí son fagocitos también, pero no es su primer mecanismo de inmunidad, ¿sí? Antes de hacer fagocitosis, hacen citotoxicidad, pero bueno, también son fagocitos, ¿sí? Por si luego les preguntan por ahí, ¿los natural killer hacen fagocitosis? Sí, pero no es su principal mecanismo de inmunidad. Principalmente, pues vamos a ver neutrófilos y macrófagos, ¿sale? Entonces, la fagocitosis va a, perdón, lo siento, va a consistir en identificar, ¿sí? Identificar a quién, al que no exprese al complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1, ¿sí? Si no se está expresando, órale, fagocitosis, o sea, ingerirlo, meterlo al citoplasma y después destruirlos. Ahorita vamos a ver estos tres mecanismos paso a paso, ¿sí? Entonces, identificar a lo que no exprese el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1, endocitar a ese cuerpo extraño y destruirlo en el interior, ¿sale? Bueno, entonces vamos a ver que va a haber una serie de etapas. Primero la atracción, o sea, la quimiotaxis. ¿Se acuerdan que les dije hace ratito? Acuérdense de estas citocinas quimioatrayentes o quimiotácticas, ¿sí? Les dije, recuerden las quimiotácticas. ¿Qué hacen las quimiotácticas? Atraen fagocitos, ¿sí? Entonces, el primer paso de la fagocitosis será esto, la atracción, ¿sí? La quimiotaxis hacia los focos de infección, donde están pues las bacterias. Luego, reconocer, o mejor dicho, no reconocer a los microbios, porque los microbios, las bacterias que están infectando, no expresarán complejo mayor de histocompatibilidad, ¿sí? Luego, la endocitosis, ¿sí? Específica de esos cuerpos extraños que no expresaron el complejo mayor de histocompatibilidad y la destrucción. Ahorita vamos a ver por medio de qué. Ya después de la fagocitosis, ya que fagocitaron y destruyeron, vamos a ver que los macrófagos y los neutrófilos son capaces de producir citocinas, ya saben que son las citocinas, que cumplen funciones principalmente proinflamatorias, ¿sí? Y bueno, a ver, vamos por acá. Aquí les tengo unos videos sobre fagocitosis. Vean, aquí en la pantalla estamos viendo un microbio, ¿no? Un cuerpo extraño. Y este es un neutrófilo. Vean, vean cómo este patógeno, este microbio, atrae activamente al neutrófilo. Eso es lo que se llama quimiotaxis. Ahí donde está donde está el microbio, se dirige el neutrófilo, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, pues porque está atrayéndolo por medio de factores quimiotácticos, ¿sí? Eso es lo que se llama quimiotaxis. El neutrófilo reconoce específicamente a algo que no es propio, ve que no está expresando el complejo mayor de histocompatibilidad y bueno, se va a ver atraído químicamente, ¿sí? Quimiotácticamente hacia el patógeno. Ok. Falta la música de Linkin Park de fondo. Sí, ¿verdad? Bueno, a ver, entonces, los neutrófilos, también conocidos como leucocitos polimorfonucleares, ¿sí? Otra vez, repito, los que ya estudiaron histología y ya vieron y ya vimos al tejido hematopoyético, ya sabemos qué onda con estos. Los que no, bueno, vamos a explicarlos otra vez. Véanlo como un repaso los que ya lo vieron. Se llaman también leucocitos polimorfonucleares porque recuerden que la característica morfológica definitiva de los neutrófilos es que pues un núcleo está segmentado, ¿sí? Tienen como varios pedacitos de núcleo, por eso se llaman polimorfonucleares porque su núcleo tiene varias formas, ¿sí? Estos neutrófilos son las células inmunológicas más abundantes de todo nuestro cuerpo, ¿sí? Hasta un 60% de los leucocitos totales son neutrófilos, ¿sí? Y estos neutrófilos van a estar circulando en la sangre. Recuerden, son células hematopoyéticas, están en la sangre. Es hasta que se detecta un microbio que salen de la sangre por medio de un proceso que se llama diapédesis y van al tejido conjuntivo para fagocitar a lo que esté causando la infección. Bueno, entonces, en el citoplasma nosotros vamos a encontrar gránulos, ¿sí? Por eso se llaman también granulocitos. Estos gránulos van a ser de dos tipos, los gránulos específicos. Estos gránulos específicos van a tener dos tipos de enzima.
Bueno, tres, pero las dos principales. A ver, díganme, ¿por qué colagenasa y elastasa? ¿Quién me dice por qué tendrán estas dos enzimas? ¿Sí? ¿Por qué los neutrófilos tienen estas dos enzimas? Les voy a repetir. Se encuentran circulando en la sangre, en los vasos sanguíneos, pero luego salen al tejido conjuntivo para dirigirse al sitio de la infección. ¿Por qué tendrán colagenasa y elastasa? Híjole, ahora sí no me está contestando nadie. No, bueno, a ver, pues yo les explico. Recuerden que el tejido conjuntivo, acuérdense, los que ya vieron histología, el tejido conjuntivo es pues, más matriz extracelular que otra cosa, ¿no? O sea, el tejido conjuntivo es matriz extracelular. ¿Y cuáles son las fibras de la matriz extracelular? Pues las fibras de colágeno y las fibras elásticas, ¿verdad? Como el neutrófilo se tiene que desplazar en el tejido conjuntivo, bueno, pues habrá de destruir las fibras de colágeno y las fibras elásticas. Para eso tiene enzimas que degradan, perdón, al colágeno y enzimas que degradan a la elastina, ¿sí? Por eso tienen esas, porque se tienen que movilizar entre el tejido conjuntivo. Por eso les decía, chicos, ¿sí? Por eso les decía, la fagocitosis, vean, va de la mano con la inflamación, porque ya de por sí el hecho de que un neutrófilo se mueva en el tejido conjuntivo va a implicar un daño al tejido conjuntivo y eso va a implicar inflamación. Entonces los gránulos específicos contienen colagenasa y elastasa, ¿sí? Y bueno, lisozima, que es un antibiótico natural. Esta ahorita no nos importa. Y luego tenemos a los gránulos azurófilos. Estos gránulos azurófilos, ¿qué creen que son? Pues ahí dice, ¿no? Lisosomas. ¿Qué hacen los lisosomas, chicos? O mejor dicho, ¿qué tienen los lisosomas? ¿Sí? Bueno, pues aquí dice, enzimas hidrolíticas. ¿Y para qué son las enzimas hidrolíticas? Pues precisamente para degradar biomoléculas. Acuérdense que estas enzimas hidrolíticas son, ahí voy, son del tipo proteasas, lipasas, amilasas y ribonucleasas, ¿sí? Entonces, los lisosomas, chicos, tienen enzimas hidrolíticas que degradan biomoléculas, ¿verdad? Que degradan proteínas, lípidos, carbohidratos y ácidos nucleicos. ¿Y para qué quiero esto? Ah, pues porque las bacterias están hechas de proteínas, lípidos, carbohidratos y ácidos nucleicos, ¿no? La pared celular, ¿de qué está hecho? De carbohidratos. La membrana plasmática, ¿de qué está hecha? De fosfolípidos y proteínas. El citoplasma, ¿qué tiene? Proteínas. Entonces, para degradar a todas las biomoléculas de las que está hecha una bacteria, tenemos a todas las enzimas encargadas de degradar a esas biomoléculas, ¿sí? Y bueno, pues también recuerden a los antibióticos naturales, a las defensinas, a las capelicidinas y a la lisocima, ¿sale? Entonces, eso es lo que hay en los gránulos de los neutrófilos. Ahorita les pongo un neutrófilo, para que lo vean. Bueno, entonces les decía, chicos, el neutrófilo está circulando constantemente en el tejido hematopoyético, en la sangre, ¿no? El neutrófilo está circulando en la sangre. No es hasta que se detecta un foco de infección que sale de la sangre, ¿sí? Y se va al tejido conjuntivo, ¿sale? Entonces, un neutrófilo va a tener un tiempo de vida media de apenas unas horas, ¿sí? Si no encuentra un foco de infección, bueno, pues después de un día, 2 días, va a entrar en el proceso de apoptosis. ¿Por qué? Pues porque no está cumpliendo su función. Está viviendo sin propósito. Ah, pues mejor me mato, ¿no? Entonces, si no encuentra un foco de infección, si no sale de la sangre, hace apoptosis después de un día a 2 días, ¿sí? Entonces duran muy poquito. Y esa es una desventaja, ¿sí? Es una desventaja de los neutrófilos. O sea, sí son los más abundantes, sí son los primeros en llegar, pero fagocitan y se mueren, ¿sí? Fíjense, funcionan unas pocas horas, apenas unas horas, salen pues de la sangre, hacen su proceso de fagocitosis y se mueren, ¿sí? Entonces, pues sí, tienen sus ventajas y sus desventajas. Ventajas son los más abundantes, son los más rápidos y los primeros en llegar. Desventajas que si no encuentran algo que fagocitar, se mueren y que después de fagocitar, también se mueren, ¿sí? Bueno, ok. A ver, vamos a ver por acá un neutrófilo para que vean a qué me refiero con todo esto que les estoy hablando.
A ver, aquí encontramos a los neutrófilos. Vamos a hacer un aumento para que se vea un poquito mejor. Ahí. Acá. Ok, de hecho aquí estamos viendo varias células, ¿sí? A ver, los que ya vieron histología, los que ya vieron histología, de los que voy a marcar con el número uno, 2 y 3, ¿cuál es neutrófilo? A ver, a este le voy a poner uno, a este le voy a poner 2, a este le voy a poner 3 y a este le pongo 4. De uno, 2, 3 o 4, ¿cuál es el neutrófilo? A ver, estos que ya vieron histología. ¿El uno? No. No, el uno es un monocito, ve su núcleo en forma de riñón. El 2, no, no, el 2 es un basófilo, ve sus prominentes gránulos citoplasmáticos. A ver, no veo sus nombres, veo nada más sus apellidos, pero a ver, Hernández, bien, Pérez, bien, Toledo, bien, Pizano, bien, Cedillo, bien, Torres, bien, Vega, bien, sí, es el 4. Sí, es el 4. El uno es un monocito, recuerden, su núcleo en forma de riñón, ¿sí? El 2 es un basófilo, vean sus enormes gránulos citoplasmáticos. El 3 es un eosinófilo, sus gránulos también, sus gránulos acidófilos. Y el 4 es un neutrófilo, ¿sí? A ver, entonces, ándale, muy bien, exactamente. Y me dicen por acá, este de la esquina también es un neutrófilo, pero en banda. Exactamente, miren cómo se ve. Cómo se ve que por aquí algunos sí estudian mucho. A ver, vamos a ver por qué. ¿De qué otra forma dijimos que le decíamos a los neutrófilos? Acuérdense, leucocitos polimorfonucleares, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque su núcleo puede tener varias morfologías. Y vean precisamente cómo este número 4, tiene un núcleo segmentado. Ese es un neutrófilo. Y además, sus gránulos no se pintan, ¿sí? Vean, un día, chicos, nos vamos a tomar un tiempo y les voy a dar una clase de las tinciones, ¿sí? De cómo se fijan estos colorantes a las células. Un día nos tomamos un tiempo. Pero bueno, aquí vean cómo los gránulos no se pintan. Acá sí se pintan de azul, basófilos. Y acá estos se pintan de rojo, acidófilos. Estos son neutrófilos porque no se pintan, ¿sí? Pues tienen sus gránulos citoplasmáticos, tienen su núcleo segmentado, pues ese es el neutrófilo, ¿sí? Y recuerden, ¿a qué corresponden estos gránulos? Lisosomas, principalmente, porque están por ahí los gránulos específicos, pero principalmente lisosomas, ¿sí? Me dicen por acá, este es un neutrófilo en banda, exactamente, porque vamos a ver que un neutrófilo tiene varios estadios de maduración, ¿no? Primero es un mieloblasto, luego se convierte en un mielocito, luego ese mielocito se convierte en un neutrófilo en banda, inmaduro, todavía no puede cumplir la función, ¿sí? Y ya bien maduro, este núcleo se segmenta, esta banda se segmenta en varios segmentos de núcleo, y ahora sí, este es el neutrófilo maduro, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo identificamos, chicos? Su núcleo segmentado y sus abundantes gránulos citoplasmáticos, ¿sí? Sus abundantes gránulos citoplasmáticos que en su mayoría son lisosomas, ¿sí? Para que no se queden con la duda, este chiquito de acá es un linfocito. Y por acá también tenemos, miren, más neutrófilos. Estos sí son puros neutrófilos ya maduros, neutrófilos segmentados. Y otra vez la misma característica, núcleo en varios lóbulos, abundantes gránulos citoplasmáticos que corresponden a lisosomas. ¿Sale? ¿Un neutrófilo en banda no es lo mismo que un segmentado? No. O sea, sí son la misma, nada más imagínatelo así, ¿no? Este es el bebé, o bueno, no el bebé, vamos a decirlo. Este es el adolescente y este es el adulto, ¿sí? Este es el adolescente y este es el adulto. Este todavía no sabe ni qué onda con su vida y este es el que ya cumple una función, ¿sí? Y acá lo mismo. Estos ya son puros adultos, ¿sale? ¿Y qué son los puntitos morados? Puntitos morados, o sea, a ver, o sea, como estos, como este, como este. ¿Te refieres a esos? Sí. A ver, que te contesten tus compañeros. ¿Qué son esos puntitos morados? Aquellos que ya vieron histología. ¿Qué son? ¿Qué son esos morados?
Híjole, ¿no saben? Ah, sí, sí saben. Exacto, son trombocitos. Ajá, son trombocitos o plaquetas, pues. Esos puntitos morados son los que llamamos plaquetas. Ya lo vas a ver, ¿eh? Cuando veas histología, cuando te toque ver el tema de histología, el tema de tejidos, ya lo vas a ver, ¿sí? Ya vas a aprender a identificar estas células. Bueno, esos son, pues, nuestros macrófagos, ¿sí? Y otra vez, ¿qué función?